Alaben al Dios de Israel, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Dios de Israel, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Dios de Israel en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia del Dios de Israel y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Dios de Israel y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Dios de Israel en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Dios de Israel y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Dios de Israel en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Dios de Israel y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Dios de Israel y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Dios de Israel en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Dios de Israel y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas
en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Dios de Israel? La tierra está llena de tus beneficios. Nosotros nos regocijamos en nuestro Dios, el verdadero Dios, el eterno, el Dios nuestro, Dios y Padre del Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Nosotros descansamos en nuestro Dios y oramos por cada uno, por los seres amados de cada uno, por la familia de cada uno, por la casa de cada uno. Oramos por todos los niños del Dios de Israel, que su trabajo le han costado. El Dios de Israel no hace acepción de personas. Oramos por los niños musulmanes, judíos, gitanos, cristianos, todos sin excepción. El Señor Jesús nos ordena: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Oramos porque se cumplan los propósitos del Dios de Israel en cada niño. Oramos que nadie y nada impida a sus niños venir a Él. Ni el adoctrinamiento, ni el antisemitismo, ni los obreros fraudulentos, ni la ideología de género, ni la ideología woke, ni los que son inversores de estas ideologías, ni los que constituyen el liderazgo de estas ideologías, ni los profesionales que son el brazo ejecutor de estas ideologías, ni todo aquel que suma sus esfuerzos a estas ideologías, impidan a los niños venir al Señor Jesús. Nosotros rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar procedimientos irreversibles en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar hormonización en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Oramos por los que quieren legitimar mutilación en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. También oramos por cada influencer que da su testimonio y habla de la desradicalización y habla de el daño que sufrió por practicársele procedimientos irreversibles en niños, y habla de su testimonio
de lo que vivió siendo niño y en su vida actual. Y habla de todo el daño que se le causó. Nosotros agradecemos que la palabra de nuestro Dios no vuelve a Él vacía, porque Él la prospera en cada uno, en aquello para lo que nos le envió. Y somos vivificados en su palabra. Y oramos por cada uno que da su testimonio y de esta manera ayuda a más personas. Agradecemos que nuestro Dios no hace excepción de personas. En el espíritu no hay distancias. A un árbol se lo conoce por los frutos. Nosotros oramos con fe. Para el Dios de Israel todo es posible. Oramos por cada uno de estos influencers que desde su dolor dan testimonio. Y nosotros oramos con fe, porque el Dios de Israel llama a las cosas que no son como si fueran. Inútilmente construye el albañil si el que edifica no es Dios. Rogamos a nuestro Dios ser edificados por Él. Y oramos por cada influencer que da su testimonio de lo que vivió en su niñez y de los cambios irreversibles que sufrió por practicársele procedimientos en su niñez, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Nosotros somos fortalecidos en el poder de la fuerza de nuestro Dios, que es la fortaleza de los siglos. Y nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Hijo mío, si salieres por fiador de tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en las manos de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Dios de Israel, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos,
la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Nosotros andamos en las palabras de nuestro Dios, que nos libra de los de astuto corazón. Nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Dios, que es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. El Dios de Israel es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, el autor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros no andamos en dos caminos. Andamos en pos de nuestro Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y no somos soñadores de sueños. No atendemos a los sueños que soñamos. No damos entidad a los sueños. No andamos en pos del engaño del corazón. No andamos en pos de sueños mentirosos. Nosotros nos apartamos y oramos. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a una puerta se le abrirá. Oramos fervientemente a nuestro Dios. En su secreto escuchamos su palabra. El Dios de Israel no deja caer su palabra a tierra. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Nosotros somos fervientes en oración. Para el Dios de Israel todo es posible. Y nosotros a Él rogamos, porque los beneficios del Estado, por ejemplo pensiones, lleguen a quienes lo necesitan, por ejemplo niños enfermos,
niños en las cárceles, niños en situación de necesidad, huérfanos. También oramos por cada jefe de familia que no tiene trabajo. Y oramos por cada persona que no es responsable con su trabajo. Y agradecemos que el Dios de Israel nos disciplina y nos esfuerza. Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En el Dios de Israel no hay mudanza. En el Dios de Israel no hay sombra de variación. Y como instruyó a su pueblo en tiempos de Moisés, Él también nos enseña. Despierta nuestro limpio entendimiento. Él es nuestro consejero admirable, que nos enseña la ciencia del santo. Él nos hace entender la ciencia de los consejos. Hay camino que al hombre le parece de bien, pero es camino de muerte. No servimos a dos señores. Adoramos al Dios de Israel. Servimos al Dios de Israel. Andamos en pos del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y Él nos enseña, nos revela todo lo que aconteció, tiene valor de enseñanza para nosotros. Y aunque estemos hablando de lo que aconteció en tiempos de Moisés, en tiempos de Juan el Bautista, en tiempos de Abraham, el padre de la fe, en tiempos del profeta Samuel, la palabra del Dios de Israel permanece para siempre. Y también a cada uno nos habla de forma muy especial. Y también responde cuando nosotros le preguntamos. Agradecemos que el Dios de Israel nos disciplina y Él mismo se revela a nosotros. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos sus revelaciones, sus visiones, cada pensamiento que en Él persevera. Agradecemos que a cada uno de nosotros nos guía en cada circunstancia, en cada desierto, en cada noche, en cada adversidad, en todo tiempo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y no se adormece el que guarda a Israel. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor, por su gracia. Nosotros nos apartamos y oramos y escudriñamos su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Agradecemos nuestro pan de cada día y que somos enseñados. Y habló el Dios de Israel a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará
con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante del Dios de Israel al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Dios de Israel. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante del Dios de Israel. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación delante del Dios de Israel. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas, si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto.
Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Dios de Israel. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante del Dios de Israel. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y el sacerdote echará del aceite sobre la mano, sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante del Dios de Israel. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa, y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante del Dios de Israel. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante del Dios de Israel. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también el Dios de Israel a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparon, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa,
Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue cubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa. Inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa. Y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo, y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. Mas, si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Nosotros nos deleitamos en tu palabra y perseveramos en oración. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a tu puerta, a ese le abrís. Nosotros a vos clamamos. Oramos por cada niño que está en conflicto, por ejemplo en un conflicto bélico. Oramos por los niños de Gaza que están en manos de terroristas palestinos. Oramos por los niños de Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Mozambique, que están en manos de terroristas. Oramos por los niños de Ucrania, de Rusia. Agradecemos que en el Espíritu no hay distancias. Y a vos clamamos que envíes más obreros a tu mies. Y santificamos tu nombre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.